Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gran gusto para mí, es un privilegio el estar frente a ustedes. Estoy muy agradecido con Dios y con el pastor y los servidores de esta iglesia que me han invitado a participar de esta manera. Quiero decirles que mis antecedentes son como maestro más de 30 años, pero siempre es muy distinto hablar de la palabra de Dios. Es más responsabilidades, más cuidado. Nuestro pastor nos ha estado enseñando no caer en herejías y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Por mis antecedentes van a ver que, por ejemplo, este documento que tienen ustedes ahí, son los capítulos 10 y 11 de un libro que se llama La Evangelización de John MacArthur. Hoy vamos a ver el primer capítulo, pero antes quisiera invitarles a que me acompañen en oración. Por favor, vamos a comunicarnos con nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, Dios misericordioso y amoroso, tierno y fiel, gracias porque pusiste este tesoro en estas manos, en estos recipientes de barro, que no valen nada, pero que contienen tanta bendición, Señor, porque así te agradó. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos esta noche para dirigirnos a ti y aprender de tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu sea el que hable, que no sean palabras humanas las que salgan de mi boca esta noche. Señor, ten misericordia, guíanos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el Evangelio. Como les digo, mis antecedentes escolares me obligan siempre a preguntar. Entonces, yo voy a pedirle a cada mesa que se pongan de acuerdo y me contesten. Por ejemplo, les voy a hacer la primera pregunta. ¿Podrían definirme, cuando mucho en 3 palabras, lo que significa evangelio? Pónganse de acuerdo y luego me contestan. Voy a empezar por el lado izquierdo. ¿Qué significa evangelio? ¿Perdón? Buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cuáles? ¿Cuáles noticias? De eso vamos a desarrollar el tema en estas reuniones. Le digo al pastor no sé cuántas, porque siempre había preparado este curso individualmente, para enseñarlo a una persona a la vez, y nunca para tantas personas. Entonces, yo les invito a que me acompañen en Efesios 6, del 18 al 20. Efesios 6, del 18 al 20. Voy a permitir, ¿estamos? Estamos, dice, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El Evangelio es un misterio, hermanos, ¿ya se fijaron? No es tan simple, es un misterio. Vamos a Colosenses 4, de 2 al 4. Sigue hablando Pablo, ¿verdad? Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo está pidiendo claridad. Vamos a dar una buena noticia que se entienda, ¿verdad? Y sigue nuestro hermano el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, del 1 al 5. 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A ver, me estoy equivocando. 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A mí me ha ayudado mucho que en estos días nuestro pastor nos haya estado hablando de los misterios tan grandes como la Trinidad, de no caer en las herejías, o sea, de no basarnos en sabiduría humana, ¿verdad? O sea, tratar de ser fieles a la palabra de nuestro Dios. El 3 dice: con debilidad y mucho temor y temblor. Dígase lo mismo para mí en esta noche, hermanos. Sí. El 4, que no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y no basarnos en la sabiduría humana, que sea de Dios. De eso tenemos muy buen ejemplo con nuestro pastor, que ha estado insistiendo mucho en cómo debemos creer. Hermanos, todos creemos que somos capaces en algo, tenemos habilidades, y de hecho así lo ha hecho nuestro Padre Celestial. Nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros, todos. Pero quiero que veamos ahora en Juan 6:44. Juan 6:44.
Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ah, caray. Yo creía que era muy bueno para hablar, pero no depende de mí, depende del Espíritu Santo. Y en el 65, de ahí de Juan, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Caray, de veras que es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. Y esto me recuerda a la predicación que dio nuestro pastor Uziel el día 17 de marzo sobre la predestinación. Pero vamos a ver el papel que nos dejó nuestro Padre Celestial. Debemos de sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando invitamos a una persona a hablarle de nuestra Biblia, de nuestra religión, a veces los invitamos como, ven y te la vas a pasar muy bien, aquí te va a ir todo bien, pero se nos olvida comunicarles que adoramos un Dios muy especial, muy diferente a lo que nosotros estamos impuestos. Por ejemplo, hermanos, vienen las preguntas otra vez. A mis hermanos que están casados, o las parejas, les va esta pregunta. ¿Cómo sabes que tu pareja te ama? No me respondan, piénsenlo. ¿Ya tienes definido? ¿Cómo sabes? Sí, lo reconocen, o sea, sabemos bien cuando está enojada con nosotros, ¿verdad? Mi esposa, cuando reconozco muy bien esa mirada. Quiero invitarles a que vean, a que leamos Juan 14:21. Estamos en el Evangelio de Juan, vamos al 14:21. ¿Qué dice? Juan 14:21. Yo empiezo ese versículo con la pregunta, ¿quién es el que me ama? Pregunta nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Hermanos, dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace un resumen de los 10 mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y en Juan 10:27, está allí, Juan 10:27, un poquito atrás, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, van las preguntas de nuevo. No me las respondan, pero pónganse de acuerdo. ¿Cuáles son los 2 primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés? Nada más 2. No pido 10. 2. Los de Comala ya lo saben, ya me las han respondido.
Ya les sé, ya les dije. Ellos ya. Los dos primeros. ¿Quién me dice el primero? ¿Cuál mesa me dice el primero? Cuando enseño matemáticas, tengo que ver si me entienden lo anterior para poder seguir adelante. Entonces, tengo que preguntar. Los de Comala ya lo saben. Denle chance a los otros. ¿Quién me da el primer versículo de estas dos mesas? El primer mandamiento. Si se acuerdan más o menos, ¿en qué libro está escrito? Éxodo 20. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me lo lee, por favor? En voz alta, el primer mandamiento. Sí, el primero. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos. O sea, en otras palabras, hermanos, nuestro Dios es celoso. Celoso. ¿Conocías esa característica de nuestro Dios? Es celoso. Y nos cela con fuerzas. Bueno, ahora a la mesa del centro me van a decir cuál es el segundo. Ya se la dejaron fácil. O sea, es un Dios que no le gusta que le hagan imágenes. Es el Dios invisible. Y nosotros los mexicanos estamos tan impuestos a ver siempre algo por ahí para ver por allá y por acá, y el sol y la luna, y etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy dados a ver. Si no vemos, no lo entendemos. Pues el Dios de la Biblia así es. No le gustan las imágenes y no le gusta que tengamos otros dioses. Luego viene otra pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Eso es. ¿Cómo podrías demostrar eso? O sea, hay que estar preparados, hermanos. Si vamos a ir a una persona y le vamos a invitar, tenemos que decirle, mira, va a haber pozole, va a haber carnitas, va a haber sopes, va a haber esto. O sea, tenemos que platicarle a dónde vamos a ir, ¿verdad? A ver, hermanos, espero respuestas. Ahí está libre. ¿Cómo podemos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Hay dos maneras, hermanos, les voy a dar pistas. La primera, los datos científicos. Les digo yo, oigan, ¿sabían que los científicos de su tiempo decían que la Tierra era plana y que si pasabas de ahí te caías al abismo? Sí, eso decía la ciencia. Pero ¿quién le dijo a Isaías que Dios mira por el círculo de la Tierra? Ese es un dato científico. ¿Dónde está tu ciencia? ¿Qué pasó? Otra de las... Hay muchas preguntas, pero no es el tema, no es el caso de dedicarnos a ello. Son las profecías cumplidas. Yo les digo, ¿de qué líder religioso hay más de 5 profecías que se cumplieron cuando él llegó? Porque está Mahoma,
está Siddhartha Gautama, hay muchos inventos, pero de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas profecías se cumplieron cuando Él llegó y cuando Él murió? Más de 30, hermanos, más de 30. ¿Cómo no estoy seguro yo de que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí. Otro día hablaremos de eso. Me encanta eso porque yo conviví en un medio científico y me tildaban de retrasado mental porque yo creía en la Biblia, pero yo se las regresaba. Les decía, por ejemplo, a ver, demuéstrame la evolución científicamente. Nunca la pudieron demostrar, ni la han demostrado ahorita. No la han demostrado. Ellos se aventaron con que miles de años y cientos de años y que todo se realizó. No es cierto, no lo han demostrado. Ellos decían en un tiempo la generación espontánea. Es que había unas moléculas de una proteína aquí, cayó un rayo, vino la luz y se generó la vida. Nunca lo han hecho. ¿Qué pasó con su ciencia? Eso no es científico. Eso es tener fe, como yo tengo fe en el Señor. Y las profecías me dan mucha base y mucha confianza para yo creer en Él. Hermanos, no entramos en materia, si se fijan, estamos rodeando el tema, pero vamos a basarnos. Otra de las cosas, hermanos, es que me han dicho y que ya las descubrí en la Biblia, es que siempre la Biblia es la palabra de Dios, tiene mucha sabiduría. Yo trabajé en un centro de investigación, soy ingeniero químico, trabajé en blanquear papel, por eso me blanqueé el pelo, pero no crean que por viejo. La situación es que el rector de aquel tiempo dijo, ustedes serán muy buenos para el papel, pero no saben enseñar. Ah, caray, sí, no saben enseñar. Y si era cierto, nosotros éramos muy buenos en la química, éramos 12 personas trabajando en equipo, como un equipo de fútbol, y nos puso un pedagogo de día y de noche, porque así se ocupaba la medicina, de día y de noche. ¿Y saben cuál fue la gran ciencia del mundo? Que la mejor enseñanza, la que se queda grabada de por vida, es la que el estudiante descubre por sí mismo, que no lo dice el profesor. Si yo se las digo, les corto los cables. No, tienen que descubrirla. Y cuando estamos enseñando algo nuevo, hermanos, debemos enseñar con la Biblia en la mano. Tiene que el estudiante leer él solo. No, otra vez, como dijo Pablo, que no se base en sabiduría humana, que se base en la palabra de Dios. Y además, les invito a leer Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Listos, hermanos? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué tal, hermanos?
O sea, el Espíritu Santo nos ayuda cuando invitamos a las personas a leer. Como decía el apóstol Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sí, la leche directamente del pecho de su madre, no en un biberón. Directamente. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso es tan importante, les estoy hablando todo esto como un preámbulo para ya meternos al tema. Pero ya les digo, hermanos, tenemos que usar la Biblia. No hay que ser muy buenos para hablar. Ahora vamos a ver el famoso artículo que tienen ahí en sus manos, hermanos. Vamos a leer en la página 150 los dos ejemplos. No quiero perder mucho tiempo, pero es necesario aclarar qué es lo que no es impartir el Evangelio. En la página 150, después de ejemplos de la oración del pecador, en el párrafo que hay hasta abajo dice: hay muchas variaciones de la oración del pecador. Y la primera es: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Por favor, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Te invito a mi vida y corazón para que seas mi Señor y Salvador. Quiero servirte siempre. Es lo que se invita a la persona para recibir a nuestro Señor. El siguiente ejemplo es el que está ahí abajo a continuación. Aquí hay otra, dice: amado Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como Señor y Salvador, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tengo otros libros también de estudio bíblico, y la oración del pecador está ahí. En la iglesia donde yo nací, donde yo crecí, en Guadalajara, la iglesia bíblica de Guadalajara, con el hermano Marcos Landis, también se usaba esa oración. Fue muy famosa. Todos la hacíamos. Va a haber muchas explicaciones de por qué se usaba. Una de ellas es porque es muy fácil. Al final del culto decían: levanten la mano los que hicieron la oración, y ya. Entonces ya veíamos cuántos ahí habían hecho la oración. Y ya. Hermanos, pero aquí estos señores, John MacArthur llama falsos cristianos. O sea, no dimos la buena noticia, no la dimos bien. Dijimos: va a haber fiesta en el remudadero, pero los que no sepan dónde está el remudadero no van a llegar. ¿Verdad? Ni cómo llegar. Entonces, voy a leerles un poquito lo que los autores en este caso están diciendo. Dice que da la impresión que la salvación solo depende de la invitación del inconverso a recibir a Jesús. Y otra cosa, que Dios está obligado a salvarlo. ¿Y qué leímos en Juan 6:44? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
Se ve un Dios exclusivamente compasivo que está sujeto en espera que otra alma le acepte. No le da el valor de Dios, su majestad de creación y juez, de gobernante. No. No se da ese ambiente. Otra aseveración que hacen estos hombres es que aleja a Dios del trono de su soberanía, pretendiendo que la salvación depende solamente de la elección del género humano. Y vuelvo con las preguntas, hermanos. ¿Han visto ustedes en la Biblia una oración igual a esta? Yo no la encontré. Pero ustedes pueden ayudarme, yo soy falible, soy hombre con muchos defectos. No hay. Estamos enseñando una cosa que no es bíblica. Hermanos, yo tengo un hijo que estudió y un hermano que nació en Mérida, bueno, que vivió en Mérida y se casó en Mérida, y tengo muchas palabras yucatecas. Me decía, aquí en Moloch, vamos respondiendo las preguntas. Moloch significa en grupo. ¿Qué cosas le faltan a esta oración? Aquí voy a seguir con otras preguntas para seguirle. A ver, hermana. Perdón, exactamente. Muy bien, hermana, muy bien. No se habla de arrepentimiento. Lo estamos invitando a una fiesta bien suave. Va a haber tamales y atole y pozole y todo eso. Pero no hay arrepentimiento. Síguele por donde estás. Ok. Antes de seguir adelante les voy a preguntar otras cosas, esos maestros. Díganme alguno de los atributos que Dios tiene que a usted le agradan. A ver, cada mesa, pónganse a pensar, ¿qué atributos tiene Dios que le agrada a usted? ¿Perdón? Amor, ok, muy bien. Otro. Misericordioso, ¿qué más? Soberano, ¿qué más? Omnipotente. Eleazar dijo santo, ¿verdad, hermano? Santo. Ese es un atributo que lo dice la palabra 3 veces. Hermanos, ¿estamos sordos o somos muy olvidadizos? ¿Por qué lo dice Dios 3 veces? Santo, santo, santo. Es un atributo. Estamos invitando a una fiesta a un inconverso donde no va a haber baile ni alcohol. Me pongo en este nivel para entender la situación. ¿A qué estamos invitando? Ese Dios, ¿cómo es? ¿Verdad? Otra pregunta, otra carencia de esta oración. ¿No le han dicho a este hombre la condición tan mala en la que se encuentra respecto a Dios? Nada más, hermanos. ¿Por cuántos pecados sacó Dios a Adán del paraíso? 1. Órale, ponte tú 1 por día. ¿Cuántos pecados tienes, hermano? Y nuestro Dios es santo. O sea, caray. O sea, estamos en una condición pésima junto a ese Dios al que nos queremos arrimar. Pésima.
Ahora, una pregunta. ¿Ayudan las buenas obras a acercarse a Dios? ¿Qué dicen? Me voy a portar bien, ya no me voy a robar la limosna de la iglesia. Ya voy a poner los litros de a litro, los kilos de a kilo, etcétera, etcétera. Las obras no ayudan. Todos sabemos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces las obras no ayudan. ¿Dónde se da el valor en esta oración a la obra portentosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. ¿Dónde se menciona? ¿Dónde se menciona que otro pagó el precio que yo tenía que pagar y que no alcanzaba? Hermanos, ¿se acuerdan ustedes qué calidad debían tener los animales que se sacrificaban en el altar, en el tabernáculo? No debería ser cojo, no debería ser tuerto, no debería tener ningún defecto. Hermano, ¿cuántos defectos tienes? O sea, tus obras no sirven, no alcanzan a pagar. ¿Verdad? Y lo que ya dijo nuestra hermana, arrepentimiento. Sí, no se menciona. Hermanos, todas estas cosas las vamos a ver en detalle. Pero ahora les dejo nada más lo que le falta a esta. Pero como ya les dije, que nuestras palabras no sean de humana sabiduría, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo bíblico de un convertido. Vamos a ver a Nicodemo en Juan capítulo 3, del 1 al 21. Juan capítulo 3, del 1 al 21. A ver, un hermano con una voz fuerte que nos lo lea, por favor.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermanos, aquí Nicodemo reconoce que nuestro Señor Jesucristo venía de Dios porque hacía muchos milagros. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no le dio una oración para que la repitiera? No hay esa oración. Otra vez volvemos a Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea, le afirma que la salvación es obra del Espíritu de Dios, que hace lo que quiere y cuando quiere. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio. Sí, es un misterio. Fíjese, esta persona estaba ahí en las manos de nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿se convirtió Nicodemo? Vemos en Juan 19, 38 al 40. Juan 19, del 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. O sea, ahí estaba Nicodemo. Okay. Aquí no nos dicen cómo lo hizo, ¿verdad? Ese es un tipo interesado en el Evangelio, ¿verdad? Y que viene a Dios. Pero ese interés no basta. Le falta. Vamos ahora con el joven rico. Mateo 19, del 16 al 23. Mateo 19. Del 16 al 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, este es el tipo de personas que vamos a encontrar todos los días. Yo soy bueno, no he robado ningún banco, no he matado a nadie, voy a misa todos los domingos, cumplo todos los mandamientos.
¿Y qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por un regalo. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie presuma. ¿Y qué estaba haciendo este cuate? Desde joven lo hago. Así nos vamos a encontrar. Ese es el común denominador que vamos a tener a nuestro alrededor. Yo no soy malo, no he robado, no he matado. Soy muy bueno. Pero también, hermanos, hay muchas personas que el qué dirán les afecta. O sea, yo vivo en una sociedad en donde todos son así, y si yo cambio, me van a separar, o mi papá o mi mamá. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pero vamos a encontrar esas personas. Nuestro Señor Jesucristo le mostró su pecado a este hombre. ¿Pero qué hizo él? No lo suelta. Prefiere su pecado que la salvación. Lo difícil de los ricos es que creen que con su dinero compran todo. Como nos hablaba nuestro pastor, las indulgencias. Hasta te venden un asiento de tercera fila en el cielo. Con el dinero puedo hacer todo. No. Pero vamos a ver otro caso parecido. Ay, hermanos, el último ya, conste. Hechos 10, vamos a Hechos 10. Y ahí se ocupa todo el capítulo, hermanos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6:00 y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y habló a muchos que se habían reunido. Y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Dios que ningún hombre que llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ay, caray, el 10 está muy grande, ¿verdad? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con él el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, voy a hacerles unas preguntas. Sigo con las preguntas.
¿Qué dice el verso 10:2? Que eran devotos y temerosos de Dios, ofrendaba y oraba a Dios constantemente. Está hablando de Cornelio. Devoto y temeroso. En el 10:3 dice, un ángel le habla en una visión a Cornelio, ¿verdad? En el 10:4 le dice, el ángel le dice que Dios ha recibido sus oraciones y apoyo económico como ofrendas. El 10:5 le pide que mande llamar a Pedro. Del 9 al 22, Pedro tiene la visión. Y cuando llegan las personas con Pedro, le dicen, un ángel de Dios le dio instrucciones a Cornelio de invitarlo a usted para escuchar lo que usted tiene que decir. Hermanos, ¿cuánto le faltaba a Cornelio para ser cristiano? Yo tengo una medida entre los cristianos. Cuando la oración llega al bolsillo, es bien difícil. Es muy difícil dar. Ahí nos duele el codo. No. Cornelio ya lo hacía. Cornelio ofrendaba. Incluso estaban agradecidos porque había construido, una sinagoga para ellos. En otras palabras, hermanos, era un escogido de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le habló el ángel a Cornelio? Muchas. Ve y vas y te traes a Pedro que vive en tal lugar y todo eso. Yo tengo una pregunta, estos preguntones. ¿Por qué el ángel no le dio el mensaje a Cornelio? Oigan, pues ¿qué le faltaba ya? Ya lo tenía todo. Parece, hermanos, que esa tarea la dio Dios a su iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándolos que guarden lo que yo los he enseñado. Creo que hasta aquí le paramos, hermanos, porque hay una cosa peligrosa. Las gentes canosas como yo, si nos prestan el micrófono, no lo soltamos. Así es que ya les voy a dejar descansar. Entonces, aquí le paramos. Vemos cómo vamos a encontrar diferentes personas, ¿verdad? No va a ser igual. Y que es una tarea nuestra, ¿verdad? Pues aquí le paramos, hermanos, y después continuamos dentro de 8 días. Que Dios me los bendiga. Es para ustedes, porque lo vamos a usar durante todo el curso. El capítulo 10 está analizando lo que le falta a la oración del pecador, pero el capítulo 11 va a ser el cómo transmitir el evangelio. Por eso guárdenlo y no lo dejen en su casa la próxima vez que vengan y que nos veamos. Yo les voy a dar otra forma diferente a la que está aquí. Y ustedes en el futuro, les aseguro, que van a hacer su propio evangelio. Bueno, su propio contenido. El evangelio es el mismo, pero cada quien va a llegar de un modo, de otro. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, nos dio diferentes dones, hermanos. A mí los hermanos Eleazar no me invita a cantar porque dice
que tengo 10, pero que no cante. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.